Bueno, muy buenas tardes. Eh, Mi nombre es Orlando Olivares y soy médico internista nefrólogo. Actualmente me estoy desempeñando como director médico en la Unidad Renal Cruz Roja en Bogotá y también soy docente adscrito del programa de nefrología de la FUTS del Hospital San José. Hoy voy a compartirles una charla muy interesante acerca del impacto del riesgo cardiorrenal en diabetes tipo 2, qué otras cosas nuevas estamos evidenciando. Y a mí me encanta comenzar esta charla haciendo, digamos, un caso clínico para evidenciar y se empape de lo que es en la realidad y el mundo real de lo que está pasando hoy en día, principalmente en el marco de la diabetes mellitus. Entonces, voy a compartir. La idea es básicamente entablar, digamos, a pesar de que es virtual, una especie de diálogo con ustedes en la cual logramos aprender qué es lo que se está evidenciando en la diabetes mellitus, qué nuevas cosas estamos desarrollando y qué hay de perspectiva en el tema de disminuir la tasa de progresión renal en los pacientes con diabetes mellitus, porque es muy importante a la hora de discernir y también poner puntos y metas claras desde el punto de vista renal para mejorar el pronóstico cardiovascular en estos pacientes. Comienzo con un caso clínico. Este es un paciente de 55 años quien fue remitido a medicina interna con antecedente de diabetes tipo 2 y tenía un antecedente importante con un infarto agudo del miocardio más revascularización coronaria. El paciente tenía un índice de masa corporal en ese momento de 28. Si se dan cuenta, tenía algún grado de sobrepeso, unas tensiones arteriales, digamos, elevadas y una creatinina ya de 1.1 con relación al albúmina-creatinina en 20 miligramos sobre gramos confirmado en dos muestras. Ya había entonces algún grado de albuminuria como tal y había que poner ciertos puntos de meta relacionados con la tensión arterial. Por eso se dejó los sartán, también se dejó atorvastatina por evidencia de un LDL elevado, metformin y obviamente se hicieron los ajustes en cuanto a los hábitos de ejercicio regular. A los 12 meses consultó, el índice de masa corporal ya había bajado y tenía ya una relación albúmina-creatinina en 120 miligramos sobre gramo y ya una tasa de filtración que daba para un estadio 3 de la insuficiencia renal con una tasa de filtración de 52. Debido a eso y con una elevación de la creatinina, se adicionó empaglifosina 10 miligramos al día como tal. Después de esto, pasó un tiempo, 3 años, el paciente era adherente, hacía ejercicio, mejoró su índice de masa corporal, su creatinina ya estaba en 1,42, pero seguía evidenciándose un aumento en la relación albúmina-creatinina en 230 miligramos sobre gramos. Por eso se remitió al servicio de nefrología y a los 5 años que continuaba con su programa de adherencia al ejercicio y su índice de masa corporal ya estaba en un límite normal, pero seguía ese crecimiento de la creatinina 1.6 con una relación albúmina-creatinina que comparado con el último control de hace 2 años, había un grado de mejoría, pero continúa todavía en el rango superior. Ante esto, vienen unas ciertas dudas y ahí se desprende parte de lo que es la charla. ¿Qué vamos a hacer entonces para disminuir el riesgo cardiorrenal en este paciente? Para disminuir la tasa de progresión si ya es un paciente con todo el arsenal del tratamiento, con IECA, con clortalidona, con empaglifosina, con menformin, y a pesar de eso no logramos las metas que requerimos para llegar y disminuir la tasa de progresión renal en este paciente diabético. La primera pregunta que les voy a compartir y que quiero que se tomen un par de segundos para responderla es básicamente tener en cuenta cuáles son las expectativas de vida o los años de vida perdidos en un tipo de paciente como este. Acuérdense que es un paciente con enfermedad coronaria, diabetes, enfermedad renal que tenía antecedente de infarto del miocardio. La pregunta es, ¿cuánto cree que son los años de vida perdidos en este paciente? Es un paciente que ha perdido 5 años, 10 años, 12 años o 15 años en su expectativa de vida. Tómense un momento para tomar la respuesta correcta, pero inmediatamente paso a la otra diapositiva para ubicarnos dónde está la respuesta. Aquí es, digamos, una manera de
evidenciar cuáles son los años perdidos en este grupo de pacientes que ya relacionado con la presencia de algunas comorbilidades, diabetes y también algunos factores de riesgo cardiovascular. Este es un paciente que tiene 55 años, lo ubicamos acá, pero que también tiene asociado diabetes, la presencia de infarto del miocardio y da unos años perdidos aproximadamente de 13 a 14 años. Es decir, en un paciente diabético que tiene enfermedad cardiovascular, tiene una expectativa de vida mucho menor comparado con la población sin diabetes, casi 13 años. Años de vida perdido. Eso es importante en términos de economía en salud, porque aquí sí lo que tenemos que lograr entonces es que este paciente diabético con enfermedad cardiovascular, hacer que sus años de vida ganado o de vida perdido sean menores con algún tipo de intervención. No importa que la intervención sea un poco más costosa, pero si logramos que la expectativa de vida de este paciente mejore, habremos ya hecho un gasto en economía en salud mucho más racional. Así que, ¿qué vamos a hacer sobre este paciente? Ya tiene un pronóstico adverso, tenemos 13 años de vida perdidos potencialmente en este paciente comparado con un paciente sin diabetes. Entonces tenemos que lograr un enfoque de intervención para lograr que esta expectativa de vida de años perdidos sea mucho menor. Y si ustedes ven el comparativo en esta diapositiva, las mujeres y los hombres tienen, digamos, algo similar en la pérdida de años con respecto y la expectativa de vida que se pierde con respecto si el paciente tiene una enfermedad renal, si es diabético y si tiene diabetes e enfermedad renal, cómo se pierden los años, 16 años aproximadamente en las mujeres y 14 años en los hombres. Pero miremos, yo quiero entrar entonces un poquito en el contexto de la diabetes. Y la pregunta con esta gráfica que yo me hacía es, ¿quién fue el primero que, que comenzó a evidenciar, digamos, la diabetes a nivel de la orina? Ese que primero cogió esa orina, metió el dedo y la probó. Ese fue William Willis. Acuérdese este personaje porque es el mismo del polígono de Willis, un gran, digamos, estudiador en anatomía, pero que también dedicó su estudio en este tipo de pacientes. Fue el primero que evidenció el sabor azucarado que tenía la orina. Pero mire lo que dijo en ese momento. Antiguamente, esta enfermedad era bastante rara, pero en nuestros días, la buena vida y la afición por el vino hacían que se encuentren casos mucho más frecuentes. Que decía, había una, digamos, rareza en la presencia de diabetes, pero ya comenzaba a evidenciarse un crecimiento en la proporción de pacientes que él comenzaba a ver con esta patología. ¿Qué tenemos hoy en día? Una desproporción desde el punto de vista epidemiológico, demográfico de pacientes en diabéticos a nivel mundial, con una espera de incremento hacia el año 2045 que con expectativas de crecimiento del 46% a nivel mundial, siendo algunas áreas mucho más preponderantes que otras. Por ejemplo, a nivel de Sudamérica se espera un incremento del 50%, en África del 134%. Entonces, esto refleja una problemática grande. Esta es la verdadera pandemia, porque mirando el contexto, esperamos que la tasa de crecimiento de diabetes para el año 2030 tengamos 578 millones, óiganlo, 578 millones de personas que padecen esta enfermedad. Esto nos impone una carga y un problema de salud pública, teniendo en cuenta que las estadísticas al año de 2019 teníamos 463 millones de adultos con diabetes. Estamos hablando que 1 de cada 10 pacientes en la población mundial ya tiene diabetes. 1 de cada 10 pacientes, que yo lo hago aleatoriamente una glucosa, va a tener una diabetes como tal. De estos, el 416 millones tienen diabetes tipo 2, pero lo más importante de esta proporción de pacientes, 160 millones ya tienen enfermedad renal, es decir, el 40% de esa población diabética. Entonces, esto impone una carga,
porque si te das cuenta, para el año 2019 hubo un estimado de 4,2 millones de muertes relacionadas con la diabetes, y eso, si le sumamos entonces las proyecciones que tenemos hace un par de años, nos ponen en un riesgo sumamente de salud pública. Y generalmente nosotros nos alertamos con lo que sucede a nivel mundial, con tragedias como los muertos de tsunamis o de los huracanes, pero generalmente, si ustedes ven la proporción de vidas fallecidas, que no deja de ser obviamente importante, comparado con lo que se evidencia en la diabetes mellitus, por ejemplo, para el año 2019, es una afectación o una proporción sumamente bastante baja comparado con lo que evidenciamos con la diabetes mellitus. Así que hay que ponernos en alerta. Y mire que el paciente diabético, cuando consulta, lo primero que nos consulta es por enfermedades cardiorrenales. El 60% de la primera consulta fue de enfermedad cardiorrenal, 36% de origen renal y 14% son falla cardíaca. Así que la situación se complica. 40% de nuestros diabéticos va a desarrollar falla renal y eso va a implicar más visitas hospitalarias en una proporción de 3 veces mayor en el paciente diabético que ya tiene enfermedad renal. Problemas de todo índole, pública, económica y también desde el punto de vista de mortalidad. ¿Por qué mortalidad? Porque esta asociación, esta simbiosis, este matrimonio no es muy conveniente entre diabetes y enfermedad renal crónica. La presencia de diabetes generalmente y enfermedad renal crónica como tal va a desarrollar va a determinar que tenga un mayor riesgo de mortalidad. Compárense el paciente que no es diabético, que no tiene enfermedad renal crónica, con el paciente que tiene la combinación de diabetes y enfermedad renal crónica. Ese paciente tiene 6 veces más riesgo de desarrollar mortalidad cardiovascular con el grupo de pacientes primero que les estaba hablando. De tal manera que este es digamos, un matrimonio que hay que disolver en la medida de lo posible. Si a esto le sumamos que si el paciente tiene un mayor deterioro de la función renal, y aparte tiene mayor albuminuria, más eventos renales y más eventos cardiovasculares van a suceder en nuestros pacientes. Y esto que es un estudio de mediana de seguimiento de 4,3 años. Así que tenemos que estar en alerta, porque la causa principal de muerte en los pacientes con enfermedad renal que tienen diabetes es principalmente de origen cardiovascular. Esto se va a evidenciar más preponderantemente en la medida que el estadio de la insuficiencia renal se vaya avanzando. Mire cómo la proporción de pacientes con enfermedad cardiovascular y muerte cardiovascular en el estadio 5 suele ser mucho mayor con el estadio 1 o 2 de la enfermedad renal crónica que tienen diabetes. ¿Qué les quiero alertar entonces? ¿Qué es lo importante para tener en cuenta de primera enseñanza acá? Que lo más importante es, uno, evitar la progresión de la falla renal de un estadio a otro, porque eso va a determinar mayor cantidad de muertes. Y no le estoy diciendo porque lo estamos evidenciando en la anterior gráfica. Mire que la gran probabilidad que tiene un paciente renal que tiene diabetes no es que llegue a diálisis. La probabilidad que llegue a diálisis a 5 años es el 12%. La probabilidad que se muera antes de llegar a diálisis es cercano al 33%. La gran mayoría de nuestros pacientes que tienen un grado de deterioro de la función renal y diabetes no llegan a diálisis, sino que se mueren por enfermedad cardiovascular. Pero si llegan a diálisis, y esta es una vieja gráfica del doctor Foley desde el año 98, que nos dice cuál es la connotación ya de entrada de que entren a diálisis. Y en la línea de abajo, están evidenciando cómo se incrementa la mortalidad con la edad. En la arriba, cuál es la proporción, digamos, de mortalidad cuando un paciente ingresa a diálisis. Pongamos un paciente de 45 años. Es un paciente de 45 años, ya tiene una mortalidad cardiovascular que entra a diálisis similar a un paciente de 85 años, pero que no entra a diálisis. Es decir, ya hay un envejecimiento renal, ya hay entonces un pronóstico adverso de entrada en el paciente que entra a diálisis. Por eso lo importante es que el paciente pase de un estadio a otro en insuficiencia renal. La pregunta es, ¿cómo voy a mejorar el pronóstico de mi paciente? Y aquí entonces yo tengo que ampliar mis objetivos desde el punto de vista del paciente diabético. Anteriormente teníamos un enfoque simplemente glucocéntrico, nos enfocamos, tenemos que mejorar el control glicémico. Después pasamos, no, ya no es importante solamente el control glicémico, sino también
evitar la hipoglicemia. No, también es importante, entendimos que era evitar la progresión renal. Hoy en día sabemos que tenemos que, además de eso, disminuir el riesgo cardiovascular. Es decir, que el paciente diabético tiene una carga que tiene que asumir a lo largo del tiempo, a la cual nosotros como médicos tenemos que enfrentarnos. Así que tenemos que abandonar ese enfoque de abajo. Ese enfoque que solamente tenemos que hacer el control de la diabetes, de la hemoglobina glicosílica. Tenemos que disminuir el riesgo cardiovascular. Es nuestro deber también detener la tasa de progresión, porque si no, se nos van a morir en el camino. Entonces, el objetivo entonces de un paciente que tiene enfermedad renal crónica y diabetes es básicamente dos: disminuir la progresión, que ya se los puntualicé lo importante que es disminuir la progresión de un estadio a otro, y disminuir el riesgo cardiovascular como todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo podemos lograr el objetivo? Primero, conocer un poco la historia natural, digamos, del paciente que está con diabetes. Sabemos que en la fisiopatología y en la forma clásica, el paciente va pasando de microalbuminuria a macroalbuminuria y un proceso de deterioro de la función renal. Esa es la forma clásica. Pero hoy en día tenemos ya el entendimiento de la presencia de varios fenotipos dentro de la historia natural de la diabetes mellitus y compromiso renal, o unos pacientes que regresan después de un tratamiento de la albuminuria, pero continúan su proceso de deterioro de la función renal. Hay unos que progresan muy rápido, que generalmente tienen una tasa de progresión mayor o deterioro de 5 mililitros minutos por año, y hay otros que no tienen ya ni proteinuria ni albuminuria y que tienen un compromiso, digamos, mucho más lento de deterioro de la función renal. Eso hay que conocerlo, pero también hay que conocer que antes que se produzca microalbuminuria y que antes que se produzca macroalbuminuria, tenemos una serie de eventos a nivel renal que en resumen llevan a injuria celular, expansión mesangial, procesos inflamatorios, todos donde el punto central es la hiperglicemia, que al final es lo que nos lleva a tener complicaciones a nivel renal. El hecho es enfocarnos desde las bases dentro de la fisiopatología del compromiso renal. Así, entonces, tenemos que entender dentro de la progresión de la enfermedad renal y la presencia, digamos, de diabetes, hay tres eventos muy claros. Uno, un evento que es el evento hemodinámico, donde está involucrado la hiperfiltración, las alteraciones en las presiones intraglomerulares como tal. Otros que son los eventos, digamos, metabólicos, donde están involucrados el pobre control glicémico, que está involucrado en las primeras, digamos, fases del proceso renal. Y otro que se ha evidenciado últimamente, que es la inflamación y fibrosis. Todos estos llevan a daño intersticial, a glomerulosclerosis, donde se pierden los podocitos como célula principal dentro del penacho glomerular, expansión mesangial y presencia al final de fibrosis, que al final termina en progresión renal. Entonces, ¿qué tenemos? Al final es un proceso de inflamación crónica. Si te das cuenta en la histología, los pacientes con diabetes con falla renal tienen más infiltración de macrófagos, tienen más infiltración de células, digamos, inflamatorias, y se produce más fibroblastos, mayor producción de colágeno tipo 4, que al final termina un proceso esclerótico y un proceso fibrótico que termina deteriorando más el riñón. Igual ve otra pregunta relacionada con nuestro paciente. En este paciente, ¿qué factores podrían entonces estar involucrados en este deterioro de la función renal? ¿Cuáles? De los que vimos: el factor hemodinámico, el factor metabólico, el factor inflamatorio. ¿O todas las anteriores? Evidentemente, si la respuesta es todas anteriores, estás acertado. Aquí, en este paciente, están todos los compromisos desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces, lo más importante acá es la detección precoz. Ojo, detección precoz es lo más importante del grado de compromiso por la diabetes en la enfermedad renal. ¿Cómo lo logramos eso detectar? Por la presencia de albuminuria, sea mayor de una relación albúmina-creatinina, fácil de hacer este examen, mayor de 30 miligramos sobre gramos, hay que confirmarla a las 4 semanas si sale por encima de ese valor, y o la presencia de una función renal reducida, una tasa de filtración menor de 60, en ausencia, que es importante, de otros síntomas de otras causas primarias de enfermedad renal. Hoy en día, la enfermedad renal diabética es un diagnóstico de descarte, porque podemos tener albuminuria por otras situaciones.
Aquí podemos entrar en una discusión en qué momento podríamos hacer, digamos, biopsia renal para diagnosticar otras enfermedades, pero claro que hay que descartar otras enfermedades si uno lo sospecha dentro del contexto de un paciente diabético que tiene algún grado de estas alteraciones a nivel renal. Porque ¿por qué es importante hacer este tamizaje? Y esto porque la presencia de microalbuminuria a partir de 10 comienza a aumentar logarítmicamente el riesgo cardiovascular. La presencia de falla renal con tasa de población menor de 75 se incrementa también el riesgo cardiovascular. Y por eso, si ustedes miran en esta gráfica, digamos, el riesgo de desarrollar falla renal, el riesgo de mortalidad, de acuerdo a la albuminuria, de acuerdo a los estadios de la insuficiencia renal, un paciente que no tiene albuminuria y a pesar que está en estadio 3 con depuración de 45, tiene un riesgo mucho menor de desarrollar falla renal comparado con un paciente que tiene una albuminuria, por ejemplo, con ese mismo paciente que tiene una albuminuria mayor de 3 gramos. Ese paciente va a llegar baja a diálisis o se va a morir más pronto. De tal manera que tenemos que enfocarnos a determinar y a mirar la albuminuria como un contexto de progresión y tenemos que lograr las metas de disminución de la proteinuria de estos pacientes. Por eso la guía ADA en el 2020 recomienda la detección temprana. ¿Qué es eso? Que hay que hacer digamos, una detección por laboratorio, por spot, digamos, de la relación albúmina-creatinina, una creatinina sérica, un screening por lo menos una vez al año que evalúe la albuminuria y confirmarlo si está elevada con un examen nuevamente a las 4 semanas. Eso lo estamos haciendo. Miremos, en Colombia, digamos, tenemos la manera ya de saber por cuenta de alto costo qué estamos haciendo en las diferentes EPS que tienen, digamos, enfermedad de alto costo. Si vemos los pacientes diabéticos que se han estudiado a nivel de las EPS, miren que hay un porcentaje de pacientes que no ha sido estudiado con diabetes y no ha sido estudiado para falla renal. Eso es aproximadamente 136.000 pacientes. Es más o menos el 39% de la población que está tabulada ahí. Es decir, 40% de nuestros pacientes que tienen diabetes en Colombia no le hacemos una microalbuminuria, no le hacemos una creatinina. ¿Estamos haciendo lo que dice la guía? No lo estamos haciendo. Tenemos que hacerlo, tenemos que detectar. Si ya dijimos que importante es hacer diagnóstico precoz, ahí la importancia entonces de alertarlos a ustedes de que el paciente diabético hay que hacer pruebas de tamizaje para disminuir entonces y poder hacer un manejo integral, multidisciplinario, que esta curva, que si el paciente iba a llegar en 4 años a diálisis, logremos que ojalá no llegue. Ojalá si llega en 10, 15 años, ojalá no llegue con ese enfoque multidimensional nefrológico, donde comenzamos entonces a entablar un enfoque que vamos a tratar la parte hemodinámica, que puede ser que ya lo estamos haciendo con los IECA, los ARA2, el manejo de la tensión arterial, también el proceso metabólico con los inhibidores GCTL2, con el metformin, pero también hoy en día tenemos armamento farmacéutico y farmacológico para atacar la inflamación y la fibrosis, que son los antagonistas no esteroides del receptor del mineralocorticoide, que ya hablaremos. Mire cómo ha pasado esto en el transcurso de los años. Cuando no teníamos ninguna terapia, se perdía más o menos 10 a 12 mililitros por minuto año, digamos, del grado de progresión renal. Terminaba en diálisis en 5 años. Con el advenimiento del IECA y los ARA2, esta tasa de progresión bajó entre 4 a 8 mililitros minuto año. Con la presencia ya de los inhibidores de CTL2, logramos metas muy buenas de tasa de progresiones menores entre 2 a 3 mililitros minuto año. Pero todavía nos quedan cosas por resolver. Hay pacientes que todavía no llegan a diálisis. Entonces, primero evidenciemos, los IECA ARA2 son excelentes opciones en pacientes de enfermedad renal crónica y diabetes. Disminuye la progresión, pero miren el riesgo residual. Todavía, aún el estudio RINAL y el estudio de INT, que muchos ya conocen, cuando se dio losartán o se dio irbesartán,
40-50% de los pacientes terminaban todavía con alguno de los eventos renales que se evaluaron, sea falla renal, sea muerte renal o doblar la creatinina. Es decir, los eventos renales continúan casi en la mitad de los pacientes. Entonces, esto es inaceptable. Hay que hacer otras cosas. Y es ahí cuando se vino el advenimiento de los inhibidores GSLT2, que ya han demostrado definitivamente un riesgo de estos eventos renales en una meta cercana, en una proporción ya cercana al 38, al 39%, algunos estudios, aún con la presencia de cara-2. Esto representa un hito, porque ya esto nos pone a que básicamente muchos de esos pacientes no van a terminar en diálisis, por mucho del efecto de los inhibidores de CTL2, que no, digamos, voy a entablar muy digamos, profundo en esta charla como tal, pero que están evidenciando que son nefroprotectores. O sea, el idesonariaca y el CTL2, pues evidentemente no nos ha servido en esta meta de llevar a esa tasa de progresión lo menor posible, que es una de las metas que nos propusimos. Pero aún así, a pesar del bloqueo del sistema renina-angiotensina e inhibición de GCTL2, hay un riesgo residual. Cerca de un 10 a 15% de los pacientes, por ejemplo, el estudio Credence con canaglifosina, terminan con un evento renal, sea doblar la creatinina o falla renal, y 11% de los pacientes terminaron en eventos, 245 pacientes todavía, y 4% de los pacientes terminaron en falla renal. Esto todavía es alto. Hay que prestarle atención, hay que hacer otras cosas. Quiere decir que estamos atacando probablemente la fisiopatología, el evento hemodinámico y el evento a nivel de control metabólico, pero nos falta algo. Entonces, la pregunta que nos haríamos acá, ¿qué opción terapéutica tenemos en nuestro paciente? Este paciente ya tenía empaglifosina, ya tenía losartán. ¿Qué le damos? Inhibidores de PP4, análogos GLP-1, insulinas o antagonista de receptor mineralocorticoide. Si vemos en la fisiopatología y entendemos que hay un proceso, cuando nosotros colocamos IECA ahora a largo tiempo, que se llama escape de aldosterona, donde después de varios meses comienza a elevarse nuevamente la aldosterona y la aldosterona produce inflamación y daño túbulo intersticial, tenemos que entender entonces que tenemos que hacer y bloquear ese escape de aldosterona a través de inhibición del receptor. En condiciones fisiológicas, el receptor mineralocorticoide actúa en varios procesos. Actúa a nivel de la homeostasis intravascular, a través de la regulación en la presión arterial en células epiteliales, de la retención de agua y sal a nivel del túbulo distal, y en células no epiteliales como células inmunológicas. Esto lo hace en condiciones fisiológicas y donde este receptor no es, digamos, un receptor totalmente digamos, donde actúa solamente la aldosterona, también actúa el cortisol, pero su efecto está relacionado con la regulación de la inflamación, fibrosis a nivel de la célula renal, sea en nivel del podocito, célula epitelial, el fibroblasto, pero un problema comienza a evidenciarse cuando hay una sobreexpresión de receptor, cuando hay una sobreactivación de ese receptor, lleva a una transcripción genética de procesos inflamatorios. ¿Qué pasa? Esta activación del receptor del mineralocorticoide lleva un incremento de genes involucrados en procesos inflamatorios, citoquinas, mediadores, que al final van a producir más daño renal, más daño vascular por remodelación vascular, más daño cardíaco por hipertrofia, remodelación, daño isquémico. Todo esto termina en mayor muerte cardiovascular. Así que tenemos otro foco de acción, el antagonista del receptor mineralocorticoide, que ya los tenemos hace mucho tiempo, con la espironolactona. Todos conocemos la espironolactona, la hemos venido utilizando, pero fue hasta el año 2000 cuando los estudios en falla cardíaca evidenciaron digamos, su situación en disminuir, por ejemplo, las tasas de hospitalización en falla cardíaca, y no es hacia hasta el año 2015, donde ya los nuevos antagonistas del receptor mineralocorticoide más selectivos demostraban su efecto a nivel renal. ¿Y qué hay de nuevo? Ya aparte de la espironolactona, comenzamos a entender sus efectos antiinflamatorios, pero tenía muchos efectos colaterales. Tiene efectos, por ejemplo, desde el punto de vista de mayor hipercalemia, de ginecomastia, y tenemos antagonistas más selectivos, que es el finerenol, que tiene características, tiene una vida media muy corta comparado con la espironolactona, 2 horas.
Eso hace que su acción sea muy rápido, se quite cuando usted quita el medicamento. En segundo lugar, tiene una distribución tisular distinta, uno a uno como tal, que eso hace básicamente que hay una distribución entre el nivel cardíaco y el nivel renal casi similar, a diferencia de la espironolactona que se concentra mucho a nivel renal como tal. La afinidad del receptor es mayor y ese reclutamiento de cofactores diferentes a la inhibición, cuando la finerenone entra en el receptor de mineralocorticoides, es un agonista inverso, prácticamente ahí no actúa nuevamente cortisol, de tal manera que bloquea prácticamente la expresión genética. De hecho, los estudios que ya se han hecho con finerenone en modelos animales muestra comparado, por ejemplo, con el eplenorone, una mayor potencia antiinflamatoria y antifibrótica. Y aquí está, digamos, un efecto comparativo entre los antagonistas de la aldosterona clásico, espironolactona, plenorone versus finerenone. Uno, que es importante, no es esteroideo, no hay entonces efectos colaterales de ginecomastia. Y importante, menos hipercalemia y el balance riñón-corazón es mucho más distribuido comparado con lo que tenemos, por ejemplo, la espironolactona como tal. Así que cuando tenemos sobreactivación del sistema, digamos, mineralocorticoides, del receptor mineralocorticoide, entre más tenemos sobreactivación, va a haber más expresión genética de procesos inflamatorios y va a haber más retención de potasio. Ahí entonces el bloqueo del receptor sería muy importante. Por eso comenzaron a evidenciarse estudios a ver el impacto que tenía en riesgo renal y cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2. El estudio Fidelio fue diseñado para ver ese impacto, digamos, a nivel renal como punto primario y también cardiovascular. Y el estudio Fígaro, que es el mismo diseño que el estudio Fidelio, pero el punto primario fue, digamos, mirar el compuesto, digamos, cardiovascular, los MACE. En este grupo, aquí lo importante es mirar el grupo de pacientes. Tiene una gran proporción de pacientes del estudio Fidelio, 5.734, y en el estudio Fígaro, 7.000 pacientes. Es decir, un estudio sumamente grande donde se incluían pacientes de alto riesgo cardiovascular. Mire, son pacientes que tenían proteinuria mayor de 30 y tasas de filtración desde 25 hasta 75 en el estudio Fidelio y desde 25 hasta 90 en el estudio Fígaro. Mire, digamos, el estudio Fidelio, que se randomizaron pacientes para ver el pronóstico renal, que era un compuesto que básicamente era una disminución sostenida mayor del 40% de la tasa de filtración de comparado del inicio, o la muerte renal, o el hecho que llegaba a falla renal terminal. Se dieron a estos pacientes previo, que es muy importante, una dosis máxima de los IECARA-2. Es importante tenerlo en cuenta. Estos pacientes previamente habían sido digamos, en la preinclusión se había optimizado la terapia. Y una vez se optimizó la terapia y no habían mejorado, no habían alcanzado las metas, se inició el finerenone, comenzando 10 miligramos si la tasa de filtración era menor de 60 o 20 miligramos si era mayor de 60. Y se midió esto a un seguimiento a 2.6 años, mirando el compuesto renal y con parte secundaria el compuesto cardiovascular, que son los MACE. Los criterios de inclusión, básicamente, era pacientes que tenían dosis máxima de cara 2, un potasio menor de 4.8 y no había pacientes con falla cardíaca, digamos, clase 2, clase 4, ni que estaban muy descontrolados para alta diabética. Si ustedes lo ven acá de manera rápida, son pacientes que tenían bien controlado la tensión y que tenían bien controlado a nivel glicémico por la hemoglobina glicosilada y que tenían alto riesgo renal y cardiovascular, pacientes que tenían bastante proteinuria, promedio casi 850, 860 miligramos y tenían igual proporción de insulina. ¿Qué se evidenció? Una reducción del riesgo renal asociado, digamos, sumado al IECR2 más del 18%. Entonces ya sumamos cosas más. Reducimos más el riesgo cardiovascular, reducimos el riesgo renal en un 18% más cuando lo asocio a un IECR2 y eso nos da un número de pacientes a tratar de 29 después de 3 años. Eso es muy bueno desde el punto de vista armamentario. ¿Y dónde se evidenció más el compuesto renal? En el paciente en descender esa tasa de disminuir la progresión más de un 40% comparado con la de base. ¿Y cuál fue el pronóstico secundario? El MACE también se evidenció una mejoría, pero cuando se evidenció por esto un compuesto secundario renal, donde ya se incluía digamos, una disminución mayor del 57% de doblar la creatinina, ese riesgo, digamos, esa proporción de
digamos, de protección fue mayor del 24% en ese sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos haciendo ya nuevas medicaciones que mejoren el pronóstico cardiorrenal en los pacientes diabéticos. Miren cómo hacen la albuminuria, disminuye un 31%, o sea, baja la albuminuria, porque baja el efecto inflamatorio, eso es claro. Y el pronóstico cardiovascular también, en el estudio Fidelio, se demostró una mejoría desde el punto de vista cardiovascular con una disminución de riesgo del MACE, digamos, de riesgo de muerte, de infarto, no fatal, de falla cardíaca, en un 14%. Pero lo más importante, miren, que siempre nos preocupa, incidencia de hipercalemia. Si nos vemos acá, la incidencia de hipercalemia que lleva a descontinuación del tratamiento es solamente 2,3% comparado con el placebo como tal. Y ningún paciente se murió. Y si vemos, digamos, un resumen, que es el estudio Fidelity, que cogió los dos estudios, los unió y ya hay un pool de 13,000 pacientes cogiendo ya finerenona y mirando el pronóstico renal y cardiovascular, evidenciamos que hay una tasa, digamos, de mejoría en el riesgo, digamos, del compuesto renal cercano al 23% como tal, que es bastante bueno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que el paciente nos lleve menos a nivel renal, nos lleve menos a morir, adicionándolo y IECRA2, una terapia como un antagonista de receptor de angiotensina, de receptor mineralocorticoide, mucho más específico, no esteroideo. Y miren la incidencia de hipercalemia, fue baja comparado con otros estudios que han tenido incidencia de hipercalemia alta. Y ustedes me dirán y se preguntarán, bueno, pero estos pacientes tuvieron inhibidor GCTL2, muy poquitos pacientes, pero se evidenció mejoría el pronóstico y disminución mayor grado de disminución de albuminuria cuando se adicionó ese antagonista de receptor de mineralocorticoide, que es finerenone, al inhibidor GCTL2. Nos falta más estudios, porque este estudio se culminó hace aproximadamente unos años y nos falta estudio mirando estas combinaciones que va a pasar. Y algo interesante, el riesgo de desarrollar falla cardíaca incidente, falla cardíaca clase 2, disminuyó un 32%. Así que, digamos ya para terminar, en este paciente, nuestro paciente, ¿qué hago entonces para disminuir nuestro riesgo cardiorrenal? Le pongo hidro de PP4, le pongo agonistas GLP-1, que ya el paciente está en el peso, un antagonista no esteroideo del receptor mineralocorticoide, o un antagonista de esteroideo del receptor mineralocorticoide que solamente se puede usar hasta depuración de 50. Ojo, aquí lo podemos utilizar con depuración el antagonista no esteroideo hasta depuración de 25. Es por eso que las nuevas guías ya nos están diciendo que los pilares de manejo deben ser, uno, claro, la modificación en el estilo de vida. Dos, tenemos que hacer y dar IECA y ARA2 en los pacientes a la máxima dosis tolerada. GSLT2 y evidentemente la finerenona es otro dentro del armamentario en el paciente que si quiero mejorar el riesgo renal y cardiovascular. Y esta es la pirámide donde ya aparecen los antagonistas de receptores mineralocorticoides que son no esteroideos dentro del arsenal para esos pacientes. Tiene alto riesgo renal, cardiovascular con depuración mayor de 25 y ya nuevas recomendaciones que le están apuntando a ese bloqueo de receptor de mineralocorticoide, que es finerenone, aún como alternativa en los pacientes que tienen ese TL2. La pregunta es si iniciaríamos secuenciales. Probablemente vamos a terminar en un futuro que vamos a utilizar 3 o 4 drogas al mismo tiempo para el control renal y el control, digamos, cardiovascular del paciente renal. Y continúan más estudios, y se vienen más estudios de combinación, y probablemente vienen más estudios de este antagonismo del receptor mineralocorticoide ya en enfermedades glomerulares no diabéticas como tal. Mensaje para llevar. La alta incidencia de diabetes exige un rápido control en sus estadios iniciales. Está claramente evidenciado por lo que le dije que hay que hacer el diagnóstico precoz. El avance y el conocimiento de la fisiopatología nos ha permitido también cambiar la historia natural de la diabetes. Las terapias deben estar enfocadas a un punto hemodinámico, metabólico, inflamatorio, como pilares en el control cardiorrenal en la diabetes. Esto es claro también. Y aparecen los antagonistas no esteroideo de receptor mineralocorticoide como un nuevo pilar en el tratamiento de estos pacientes de alto riesgo cardiorrenal en diabetes que no alcanzan esas metas con IECARA2, incluso GLT2. Se vienen nuevos estudios, probablemente que pasará estudios de combinación de inhibidores STL2 finerenones o antagonistas GLP-1
finerenone o triples combinaciones. Estamos en espera de eso, pero esto nos tardará un poquito y probablemente hay mucha expectativa de que las cosas van a salir, digamos, de manera muy adecuada para el control cardiorrenal del paciente renal. Este es el mensaje que le quería dejar. Agradezco, digamos, su atención y cualquier duda, cualquier mensaje o cualquier inquietud, estamos dispuestos a resolvérsela aquí en la sesión de preguntas. Muchas gracias.